curricular dentro de la formación docente. Sí, ya está Colombia. Ahorita ya sí me mencionan que ya por fortuna se pudieron comunicar con Lucía. Ya nos estábamos asustando un poco, improvisando, que no pudiéramos tenerla aquí con nosotros, pero afortunadamente se lograron componer los problemas técnicos. Y bueno, vamos a escuchar la semblanza de la doctora Lucía para a continuación dar paso al diálogo que tendremos con ella y que seguramente nos dirá cosas muy, muy interesantes. Tiene una especialización en estadística, diagnósticos en regresión Poisson por la Universidad Nacional de Colombia y otra especialización en evaluación pedagógica, desarrollo de competencias lógicas y comunicativas en adolescentes por la Universidad de Manizales. Hizo su doctorado en educación matemática, Teachers' Understanding of Students' Conception of Chance, and Novice Spurt Contrast en la Universidad de Georgia, mismo que concluyó en 2008. Con 25 años de experiencia docente, se ha desempeñado como profesora de matemáticas de básica primaria, básica secundaria y nivel universitario. A nivel universitario, ha orientado los cursos de geometría, aritmética y didáctica de la aritmética escolar, pero su pasión está en la estadística y la didáctica de la estadística. A nivel de maestría y doctorado, ha orientado los cursos de metodologías cuantitativas de la investigación en educación. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de Antioquia y ha coordinado la línea de formación posgraduada en educación matemática. Sus líneas de investigación son educación estadística e investigación evaluativa. Actualmente desarrolla una investigación que estudia la promoción del razonamiento inferencial informal en estudiantes de diferentes niveles educativos a partir de las investigaciones estadísticas en el aula. Ha publicado por lo menos 10 artículos científicos sobre matemática y estadística. Escribió un libro, Empirical Research in Statistics Education, en coautoría con Andreas Eigler, además de ser autora de por lo menos 7 capítulos en diferentes libros sobre educación estadística y matemática. La doctora Zapata ha realizado 5 proyectos de investigación, 2 de ellos en la línea de extensión y responsabilidad social, aprendizaje significativo de las ciencias y otros sobre matemáticas divertidas, además de 3 proyectos de investigación y desarrollo. ¿Qué es y qué debería ser en educación estadística? Hacia el desarrollo de una sociedad alfabetizada ambientalmente, y el más reciente, sobre innovación en la formación de profesores de ciencias y matemáticas. Ha sido ponente en cerca de 20 eventos científicos de matemática educativa y estadística. Pertenece al grupo de educación en enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas. Ha sido jurado de importantes revistas de educación y enseñanza de la estadística, como el Journal of Research in Statistics Education, The Mathematics Teacher y Avances de Investigación en Educación Matemática, entre otras. Bueno, hemos escuchado una interesante trayectoria de la doctora, sobre todo las investigaciones que ha trabajado en la educación básica y media superior, y bueno, es sobre todo en el pensamiento estadístico, así es que cedemos la palabra a nuestra invitada. Adelante, doctora. Sí, ¿lo escucha? ¿No? Entonces creo que volvemos a tener problemas, Blanca, con el enlace con Colombia. Esperamos a la doctora a ver si se compone esta cuestión y si no, pues continuamos. ¿No nos escucha, doctora? Sí, les estamos escuchando muy bien.
Lucía, te agradecemos mucho que nos hayas aceptado estar aquí en esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas y te damos la bienvenida. En realidad fue un placer tenerte aquí en esta sesión. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, ¿no? El placer es mío. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer trabajar con ustedes, tener personas conectadas desde tantas partes del mundo. Bueno, vamos a, si te parece bien, vamos a empezar con la serie de preguntas que tenemos preparadas para que nos hagas favor de darnos o de reflexionar acerca de lo que estamos comentando. La primera de ellas, doctora, dice, una de las grandes concepciones de los profesores que imparten la estadística en el nivel medio superior se reduce, como bien lo mencionas en el documento de referencia, a un conocimiento formalizante que defines como estático, que solo debe ser aprendido, objetivo, que está fuera del sujeto, que es intransferible, el profesor solo debe transmitirlo, sumiso, que se debe aceptar como se presenta, y con un lenguaje meramente enfocado al cálculo a través del uso de fórmulas. La pregunta concreta sería, ¿bastaría hacer mayor énfasis en la formación de los profesores para modificar esta práctica? Bueno, muchas gracias, Isabel, por esa pregunta tan interesante. Realmente es una pregunta muy atractiva, pero no tengo una respuesta muy exacta para ella. Lo que les voy a contar ahora ha sido más o menos el producto de mis reflexiones, de mis investigaciones y como de lo que hemos avanzado hasta el momento. Entonces la pregunta bastaría hacer mayor énfasis en la formación de los profesores para modificar esa práctica. Tiene dos componentes, sí y no. El sí, porque realmente necesitamos fortalecer la formación de profesores. Pero no es una formación como comúnmente la entendemos. Esta formación tiene que ser apoyada en la práctica del profesor, en lo que él hace, en sus reflexiones y en su relación con la escuela. Porque si no, estaríamos volviendo como a ese paradigma de la capacitación del profesor, de recibir una cantidad de información que se supone que después de tener esa información ya podría trabajar exitosamente en un aula de clase, y ya la investigación nos ha demostrado que no es tan literal, que hay procesos de reflexión por los que el profesor tiene que pasar. Bueno, sin duda existen un gran problema con la formación de los docentes y como bien lo mencionas, hay que trabajar mucho sobre esta parte y a lo mejor pensar en una forma de estructurar la formación hacia los docentes, que vaya más allá del manejo de los datos. Adelante, doctora. A mí me llamó mucho la atención esta pregunta de Isabel y sobre todo la contestación de Lucía, porque estas dos vertientes, hay una necesidad, pero tiene que ser diferente a la que se ha dado actualmente. Es muy importante esto que nos está comentando Lucía. Por otra parte, Lucía, concuerdo en tu artículo de 2017, el de imágenes sobre los profesores, nos mencionas que la formación del profesor debe ser un proceso que vincule el saber de la experiencia y la reflexión sobre la práctica. Entonces, esto significa que también nos mencionas que la formación continua está cambiando, que ya se está dando ese paso hacia otro tipo de formación continua y de hecho tú mencionas a varios profesores a varias investigaciones que han hecho este cambio. Entonces, pero en todos los
en todas esas investigaciones son con pocos alumnos. Entonces, dime, desde tu preocupación por la formación continua del profesor y tomando en cuenta esto que tú estás diciendo, que hace falta una formación continua, pero una formación continua diferente, ¿qué alternativas se podría implementar para que estas prácticas de formación continua se conjugue esa amalgama de saberes, esa formación que conjugue más cosas, más que el simple conocimiento, llegue a más profesores? Se pueda dar esta propuesta que tú nos estás dando, pero masivamente hacia más profesores. Bueno, muchas gracias a Isabel por su síntesis tan interesante y a Blanca por esta pregunta que también nos lleva a preguntarnos por la formación de profesores. Sí, esta propuesta de formación que tenemos realmente tiene una debilidad, y esa debilidad es precisamente que tenemos una propuesta muy interesante, pero no logra vincular a muchos profesores al tiempo. Entonces, generalmente son propuestas con muy pocos profesores, donde hay trabajo colaborativo entre los profesores, donde hay que hacer visitas a las instituciones educativas, donde los profesores hacen videograbaciones de sus experiencias y luego con ese material vienen al programa de formación y discutimos esos avances, pero realmente nos quedamos cortos en el impacto al número de profesores. Entonces, sí es necesario pensar otras formas que, además de que sean tan exitosas en términos de la reflexión y el impacto a la práctica del profesor, también logren vincular a más número de profesores. Aquí estamos cortos aún. Con Blanca conversábamos en una ocasión que de pronto es tiempo de pensarnos en propuestas de investigación que logren vincular a los profesores, pero también las tecnologías de las comunicaciones, para que podamos tener allí como un blog o un portal que permita tener todos esos recursos disponibles y que también los profesores puedan participar sin importar el lugar donde están. Gracias. Sí, en efecto, como lo mencionas, creo que la masificación, el llegar a más docentes y no quedarnos solamente con una pequeña cantidad, 10, 15, creo que es importante y a lo mejor sería un buen momento para incursionar en ese mundo de la tecnología y trabajar en la formación de los docentes vía este medio. Creo que sería importante. Bien, vamos a continuar con otra pregunta, doctora. Dice, el hablar de pensamiento estadístico involucra una serie de habilidades con cierto grado de especialidad por parte del docente, y dentro del trabajo estadístico el uso de gráficos es por demás imprescindible. Sin embargo, leer, interpretar, evaluar críticamente y comprender la información del contexto que está dentro de este trabajo representa una tarea bastante compleja. En esto, tanto para los docentes como para los propios estudiantes. Aquí la pregunta sería, ¿cómo transformar las prácticas educativas por años repetidas para guiar esta hacia una verdadera cultura estadística que permita dar mayor y mejor sentido al uso de las representaciones gráficas? Creo que no. Respondo como con mucha certeza ahora y ya como con mucha tranquilidad. En el pasado eso me preocupaba mucho, pero ahora siento que podemos hacer trabajos profundos. Si miramos, digamos, la historia del profesor, aquí me voy a referir un poco al planteamiento que tenemos en el artículo. En esas imágenes de los profesores venían de una experiencia escolar en la que ellos habían aprendido estadística de una forma, y en esa forma en la que habían aprendido la estadística, asimismo era que intentaban llevarla al aula.
Básicamente esto lo ha reportado la literatura. Los profesores terminan enseñando en la forma que han aprendido. Entonces es muy importante entender esa historia del profesor para poderle mostrar otras posibilidades que puedan llevar al aula. Entonces, para ser muy específicos con la respuesta a esa pregunta tan interesante que hace Isabel, es cuáles serían esas propuestas. Entonces, yo podría ahorita hablar con mucha tranquilidad de la enseñanza de la estadística a partir de las investigaciones estadísticas en el aula de clase. Esta propuesta de investigaciones estadísticas plantea que la enseñanza debe partir de un problema real, y ojalá sean problemas reales vinculados al contexto de los estudiantes. Problemas que ellos vivan, que ellos padezcan. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? La producción de basuras, la accidentalidad en una ciudad, los indicadores de pobreza, tasas de cambio. A mí me parece que todos estos escenarios son escenarios reales que le pueden dar a los estudiantes ese vínculo de la estadística con el mundo, porque realmente la estadística es eso, una herramienta para entender empíricamente el mundo. Y lo otro es resaltar el asunto del contexto. Cuando nosotros trabajamos la estadística con ausencia del contexto, parece que estuviéramos trabajando una ciencia muy abstracta. Y realmente, si nosotros ahora podemos hablar del vínculo que tiene la estadística con el mundo, es muy fuerte. Sí, como lo mencionas, creo que gran parte de la transformación del docente es acercar a los estudiantes al propio medio, al que ellos sean los encargados de trabajar de sacar los datos, de entender los datos y sobre todo darle una interpretación a los datos. No lo vamos a lograr si no sacamos a los estudiantes de las aulas y los ponemos en relación con el mundo, con lo inmediato que tienen a su alcance. De esa manera, creo que la concepción estadística, el pensamiento estadístico, tendrá que ir por otra forma, pero creo que la gran responsabilidad, me contagias tu tranquilidad acerca del manejo estadístico y del entendimiento de las gráficas. Sin embargo, aquí todavía nos preocupamos por ese uso de las gráficas, pero creo que gran parte de la responsabilidad está en nosotros como docentes que estamos frente al aula, es acercar a los jóvenes a esos datos, que sean ellos los encargados de sacarlos del ambiente, del contexto, con problemas que realmente les interesen y que sean de relevancia para el propio desarrollo más adelante de los jóvenes, y que se tengan que enfrentar a un mercado laboral en donde la estadística va a estar presente en cualquiera de los ámbitos en donde están. Blanca, te cedo la palabra. A mí me parece, en tu propuesta de actualización docente, ya tú estás manejando más este tipo de cuestiones. Nos estás proponiendo más que el contenido, más que los conceptos, más que ver esta conceptualización formalizante de la estadística. Y en tu artículo, en particular, dices que los profesores cambiaron sus imágenes, cambiaron las imágenes, esta imagen formalizante que tenían sobre la estadística, lograron cambiarla a través de ese no fue curso, esta formación continua docente, no fue un curso, fue yo creo que toda una capacitación, no una capacitación tampoco, una formación docente que fue acompañada de ti en diversos momentos a los docentes. Y mencionas también que estos cambios no se dieron en la misma forma ni en el mismo momento para todos los profesores. ¿Nos podrías profundizar un poco sobre ello, ejemplificarnos en qué momento notaste cambios para un profesor o para otro? ¿Cómo fue esa diferencia que se dio entre un profesor y otro? Claro que sí. Muchas gracias de nuevo, Blanca, por esa pregunta. Me apasiona mucho hablar de esto porque es como
como contarles qué fue lo que pasó en la investigación y darles más detalles de lo que hicimos. En esta investigación les puedo contar la transformación de 2 participantes. Uno de ellos en el artículo es Zaida. Zaida era una profesora con 13 años de experiencia, mientras que Juan era un profesor que solo tenía 1 año de experiencia en la enseñanza de la estadística. Entonces ya solamente con la experiencia de los profesores ya hay una gran diferencia en las condiciones iniciales con las que ellos llegaron al curso. Por ejemplo, la profesora Zaida, ya después de haber padecido tantas dificultades, después de haberse enfrentado de formas tan diferentes a sus cursos, a sus diseños, a sus planeaciones, a la implementación de la clase, ella tenía unos elementos diferentes. Mientras Juan con 1 año de experiencia apenas estaba explorando qué era eso de enseñar estadística. ¿En dónde radica de pronto las diferencias en el vínculo con el programa de formación? En el compromiso. Y esto es sustentado de pronto con la teoría con la que nosotros estamos trabajando. Los diferentes modos de afiliación logran vincular a los profesores de diferentes formas. Entonces el compromiso es uno de esos elementos que logra digamos, captarlos y mantenerlos ahí trabajando sobre esa necesidad. Por supuesto, pues la condición de Zaida, por sus tensiones, por haber tenido que padecer todo este tiempo la enseñanza de la estadística sin sentirse muy tranquila, sin sentirse muy segura, de pronto eso fue una herramienta que la catapultó a trabajar más profundamente sobre estos asuntos de la enseñanza de la estadística. El caso de Juan, por el contrario, él estaba como más enfocado en conseguir actividades que le pudieran ayudar a él cuando fuera al salón de clase. Entonces se ve pues que son como 2 historias muy diferentes y la transformación de ellos fue absolutamente diferente. ¿A qué te refieres, Lucía, con que fue totalmente diferente? ¿En qué sentido fue diferente ese cambio? Entiendo, Juan, los 2 tenían diferentes historias de vida, los 2 veían, uno buscaba actividades, la otra profundizar en algo que ya había dado. Al final, cuando ellos lograron modificar sus imágenes que tenían sobre la estadística, ¿qué fue lo que observaste que en ellos había diferencias en cuanto a que sí se vinculaban, se tendrían que haber vinculado con su historia de vida, pero no, ¿en qué sentido fue diferente esa enseñanza, es lo que lograron captar en esa actualización docente que tú promoviste, que tú guiaste, que tú dirigiste? Bueno, por ejemplo, en Zaida fue muy evidente que ella ya estaba buscando sus propias investigaciones para llevar al aula de clase. Ella ya incluso al final del programa de formación, ella incluso nos llamó en una ocasión y nos dijo: tengo un problema. ¿Será que con este problema que yo estoy percibiendo en mis estudiantes podría diseñar una actividad que ellos pudieran desarrollar empíricamente? Y en efecto, el problema que ella proponía era la ciberdependencia de los estudiantes, que ella en su curso casi que tenía que hacer unos 10 minutos de reflexión antes de la clase para que los estudiantes pudieran vincularse a la clase y estuvieran un poco alejados de esa dependencia. Entonces, a partir de ese problema, que era un problema real, contextual, que era de los estudiantes, a partir de allí
se pudo hacer un diseño didáctico. Y esto todo fue iniciativa de Zaida. Juan, por ejemplo, no llegó hasta ese nivel. Juan todavía estaba en el momento en el que para él era suficiente hacer un portafolio de actividades que pudiera desarrollar en el aula de clase. Entonces sí hay gran diferencia en la forma en la que ellos se vincularon, y como lo narró muy bien Blanca, pues cada uno trae al programa de formación lo que es a partir de sus historias de formación previas. Y también lo que es de acuerdo a esa experiencia como profesor que ha tenido. Y en este caso, pues pongo el caso de Zaida y de Juan porque fueron dos casos muy extremos. En la mitad de esos dos casos tenemos otras ejemplificaciones, pero yo creo que estos dos nos logran ilustrar esa gran diferencia en la transformación. Sí, y nos dan una idea muy fuerte de lo que tú mencionas, que es compromiso, como esa diferencia en lo que significa compromiso, o lo que tú vinculaste con cómo iniciaste esta pregunta, con la diferencia de compromiso. Son muy reveladoras los dos ejemplos que nos das, como realmente la historia de vida influye mucho, no nada más la historia de cómo ellos aprendieron estadística, sino también su propia experiencia docente, cómo el programa de formación los ayuda a desarrollarla. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Blanca. Nuevamente, referencia al mismo artículo que menciona sobre esta parte de las prácticas, nos revela que seguimos siendo los docentes los que impactamos en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, la tarea que yo decido exponer en la clase para que mi estudiante aprenda, de alguna manera va a impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en tu investigación nos dices que encontraste una serie de diversas tareas que los maestros utilizaban, sin caer en la parte de los porcentajes de cuál es la mejor y cuál es la que impacta más, porque seguiríamos otra vez manejando los datos solamente por los datos. ¿Cuál de las tareas con las que se inicia sería la más adecuada para que los estudiantes aprendieran? Entiendo, como lo mencionas, que seguimos impactando en el aprendizaje de los estudiantes, pero más allá de iniciar con un problema, de aquello que a mí me gusta, aquello que yo manejo, aquello en la que yo soy buena, eso trato de llevarlo al estudiante, y que de alguna manera eso pues va a impactar en el propio aprendizaje. ¿Cuál sería la forma de iniciar, de que llegáramos a los estudiantes en su aprendizaje? Bueno, muchas gracias, Isabel, como por esa introducción tan interesante a esta pregunta. Aquí también podríamos tener un dilema, porque hay muchos profesores que piensan que a los estudiantes hay que proponerle un abanico de tareas que estimule diferentes posibilidades en su desarrollo. Sin embargo, ahorita el artículo del que Isabel está hablando es un artículo que yo escribí en el 2014, y aunque no ha pasado mucho tiempo, yo ya soy otra persona 3 años después. El artículo a mí me sigue gustando como un ejercicio investigativo, pero yo ahorita tengo una posición muy diferente. Entonces, si miramos a ese artículo de 2014, yo sigo sintiendo que las tareas que más le permiten a los estudiantes desarrollar ese pensamiento estadístico son esas tareas que los desafían a ellos con preguntas en las que tienen que mirar al mundo empíricamente. O sea, preguntas como las que narra el artículo, en la que los estudiantes solamente tienen que aplicar una herramienta algorítmica para encontrar un valor, o que tienen que hacer un gráfico, pero un gráfico que no está vinculado con ningún propósito. Yo creo que no le ayudan mucho al estudiante en el desarrollo de ese pensamiento estadístico. Por eso insisto que de pronto aquellos problemas que
que le ayudan al estudiante a mirar la estadística como una herramienta para pensar el mundo, o situaciones que parten de una pregunta estadística, que los estudiantes tengan que tener, digamos, esa obligación de ir y recolectar datos y de analizarlos empíricamente, podrían ayudarle a los estudiantes a tener un pensamiento estadístico y más herramientas estadísticas también para desarrollar esas formas empíricas de la estadística. Entonces, insisto que ese tipo de preguntas ayudan mucho a los estudiantes y también a los profesores, porque finalmente el asunto de la enseñanza no es únicamente del profesor, también el estudiante y profesor se constituyen mutuamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, cada que hablamos de enseñanza hay un aprendiz también allí. Gracias. Definitivamente es importante la relación que existe entre lo que yo decido dar del aprendizaje para los estudiantes, la actividad que yo elijo, y sobre todo ese gran reto que nos manejas en el trabajar a base de preguntas, que cuestionemos a los estudiantes de algo cercano a ello. Podemos decir que está relacionada nuevamente, tenemos que tener en consideración ese gran reto de relacionar la teoría con la práctica. Blanca, adelante. Fíjate que a propósito de esto que tú mencionas, Lucía, también hemos visto que la enseñanza ha estado muy alrededor de prácticamente del manejo y organización de los datos. Pero por sí mismos, o sea, los datos vistos como números en los que se tiene que operar, de los que se tiene que sacar alguna medida, pero sin un contexto. Entonces, esto ha contribuido en muchos niveles educativos a que la estadística sea vista como una enseñanza relativamente fácil. Es decir, muchos profesores piensan que dar estadística es algo fácil porque todo lo que tienen que hacer es ese manejo de datos prácticamente aritmético, algunas veces geométrico, cuando tienen que calcular tareas como las que tú nos mencionaste en tu artículo, que tienen que hacer el diagrama de círculo, y el gran problema es encontrar el ángulo de cada sector circular. Entonces se convierten como en problemas que están fuera de la estadística, con manejo de datos pero sin contexto. Entonces, ¿cuál sería el principal requisito para que el docente dé ese cambio necesario para fomentar y o fortalecer la cultura estadística dentro de su clase? Muchas gracias, Blanca, por esa pregunta. Yo insisto que ese gran cambio es asumir el contexto como un aliado en la enseñanza de la estadística. El contexto realmente es fundamental, y aquí yo retomo pues las palabras de Paul y de Dani Benzi, que hablan sobre la importancia del contexto. O sea, la estadística no puede prescindir de su contexto. O sea, hay muchas ciencias en las que sí se puede prescindir del contexto, pero la estadística no es una de ellas. Casi que nosotros, acudiendo aquí al famoso artículo de Weil y Fancourt, o sea, la estadística se trabaja es en la esfera de ese contexto. Entonces, uno de los asuntos que yo resaltaría aquí sería, digamos, hacer conscientes a los profesores de esa importancia de ese contexto, para que los datos tengan sentido, para que los análisis tengan sentidos, para que ellos puedan ir y regresar del contexto a ese mundo estadístico, a ese mundo de la matematización de la estadística. De lo contrario, seguiríamos, como bien lo ha dicho Blanca, en ese, digamos, círculo vicioso
de trabajar formas y representaciones gráficas que no logran vincular al estudiante con el mundo. Entonces resalto pues que es como volver al contexto y reconocer el contexto como un punto clave que es capaz de vincular esa realidad del mundo con lo que se ve en la escuela, porque de otra forma los estudiantes podrán empezar a pensar que lo que se ve en el mundo de la escuela es un asunto muy diferente a lo que se ve en el mundo real. Así lo ha reportado, por ejemplo, Arthur Baker en uno de sus artículos muy interesantes. Él trabajó con estudiantes de preparatoria y los estudiantes estaban muy bien formados en estadística. Pero cuando iban al mundo laboral a usar todas esas herramientas estadísticas ya no eran capaces de usarlas. Entonces Arthur Baker se preguntaba ¿qué es lo que está pasando con los estudiantes que no logran hacer ese vínculo de la estadística con el mundo? Y es precisamente por eso, porque estamos enseñando una estadística que no se conecta con el mundo. Claro, y al mismo tiempo que enseñamos una estadística que se vincula con el mundo, también lo que hacemos es hacer un poco más compleja la clase, un poco más difícil. Vincular el mundo con los números, decir, bueno, los datos no son números, sino son contextos, es algo que no tiene sentido por sí mismo, sino tiene sentido dentro de algo en lo que se está desarrollando. Entonces también hace mucho más complejo el trabajo de un profesor, lo hace más pero al mismo tiempo también lo hace más interesante, y hace más interesante precisamente, como tú lo mencionas, Lucía, su clase de estadística. No sé, Bueno, sí, a mí me gustaría comentar algo al respecto. Creo que es importante lo que mencionas, el relacionar los datos con el contexto y llegar a los jóvenes, sobre todo para que le den una interpretación a lo que están haciendo. Creo que ir más allá del manejo de los datos es importante. Algo que podemos enseñar a los jóvenes es cómo les hacemos que ellos sean críticos en cuanto a tomar unas decisiones acerca de lo que están trabajando. Creo que eso es importante. Sin embargo, pues no tenemos una asignatura que nos ayude y nos diga cómo decirle al estudiante cómo tomar decisiones, cómo interpretar, cómo hacerle. Creo que es parte de lo que el estudiante tiene que ir aprendiendo a lo largo, pero somos nosotros los que tenemos que hacerle llegar esa relación, el cómo analizar esos datos, que no se quede en solamente el manejo de los datos algorítmicos, como decía Blanca hace un momento, calcula la media, la moda y la mediana y hasta ahí llegó, y eso no es estadística. Y como bien lo decía, a veces pensamos que dar estadística es cosa fácil. Creo que debemos de cambiar un poquito esa forma de pensar. No es nada fácil para nadie dar el manejo de los datos. Creo que debemos de ir un poco más allá. Blanquita. Bueno, yo creo que pasamos a la siguiente parte de la sesión, Lucía, que es... no sé qué te parezca, Isabel. Claro, sí, me parece bien que empecemos con la serie de preguntas que ya los participantes han hecho llegar. Ajá, sí, yo quiero comenzar con una pregunta que me pareció muy interesante. Déjenme encuentro el grupo, y que es precisamente también una que a ti te pareció muy interesante, Lucía, que es la referida, la que nos hace Nicolás Sánchez, estudiante del doctorado de CICATA en la línea de didáctica de la estadística. Y bueno, él nos dice que es un gusto para él participar en esta sesión, más aún cuando se centra en un tema que entendemos que él también tiene en común. Él hace 3 preguntas. De estas 3 preguntas me voy a concentrar en una que dice: considerando que la mayoría de los profesores planifican muchas veces con base en el texto que presenta varios sesgos,
¿Sería posible, aun cuando sería complejo, que los profesores en su proceso de formación continua modifiquen esa práctica, a lo más logren ser capaces de analizar aquella información que de esos documentos emana? Sí, como lo menciona Blanca, a mí también me llamó mucho la atención esa pregunta. Y la razón es porque casualmente estamos terminando un escrito sobre una tesis de maestría de un estudiante que trabajó sobre libros de texto de estadística. Y los hallazgos de él fueron alarmantes. ¿Qué encontró él estudiando textos de 5º grado de estadística? Él analizó las tareas que los libros de texto le proponían a los estudiantes. Él analizó 261 tareas en 7 libros de texto. Y lo que él encontró es que de esas 261 tareas, solo habían 3 que promovían un pensamiento reflexivo. El resto de tareas en estos libros de texto de 5º grado eran las que hemos hablado. Calcule la media de estos datos, calcule la moda de estos datos, haga una representación gráfica, pero el contexto está absolutamente ausente. Entonces, la pregunta que hace Nicolás es bastante pertinente aquí. Claro, si nosotros estamos teniendo problema con lo que aparece en los libros de texto, seguramente también ese es un llamado para nosotros, para empezar a pensar otro tipo de libros de textos o otro tipo de materiales educativos, porque seguramente los que tenemos ahora se están quedando cortos en todo ese trabajo de desarrollo de pensamiento estadístico que nos está exigiendo como los nuevos movimientos educativos. Seguramente también tendremos que empezar a pensar actividades y otro tipo de materiales educativos que sí sean capaces de vincular ese contexto con el mundo del estudiante. Y fíjate que en este momento pues se me está ocurriendo que también esa sería una forma de llegar a más docentes. Los libros de texto son el material del cual los profesores sacan sus actividades propiamente dichas, son como su herramienta, es su apoyo. Y como bien dices, tenemos que comenzar a pensar en proporcionarles otro tipo de apoyo, otro tipo de materiales que los ayuden a reflexionar más sobre lo que es la estadística, que llegarían máximamente. Dudo mucho que el libro de texto por sí mismo haga cambios en el profesor. Tendría que haber forzosamente algún otro tipo de acción. Sin embargo, yo creo que sería un paso muy importante a lograr. Sí, Isabel. Sí, gracias. También no olvidemos por ahí que esta famosa reforma en la cual nuestro instituto ha estado inmerso, en esta reforma educativa ya desde el 1998 por ahí, y que mucho más puntual desde el 2008, se quedó y que trabaja en esos dos sentidos, en tanto una competencia para el pensamiento matemático y la otra gran competencia que tiene que ver con el pensamiento estadístico. Creo que es importante que retomemos. Se han hecho esfuerzos, se han trabajado mucho, y como dice Blanca, no solo el libro de texto es importante, creo que se tiene que trabajar en varias direcciones y sobre todo pues fortalecer estos grandes pasos que se ha estado dando, por lo menos en la educación aquí en nuestro país. Bien, continuamos con otra pregunta que nos hace el maestro Eliseo desde el estado hermoso de Campeche, y dice más así, dice: dada la diferencia epistemológica entre las matemáticas y la estadística, ¿debería ser obligatorio que los docentes formados en matemáticas el acreditar cursos postuniversitarios sobre didáctica estadística para facilitar los cursos en los niveles básico y medio superior? Bueno, en relación a esa pregunta, pues le agradezco también mucho porque nos hace pensar en el tipo de formación de profesores que necesitamos.
Quiero contarles cuál fue el aprendizaje que nosotros tuvimos en este artículo de investigación que reportamos en el 2017. Allí nosotros le hicimos preguntas a los profesores sobre el número de cursos de estadística que había tomado en la formación inicial, y la mayoría tenían un solo curso de estadística. Solo había una profesora que tenía 3 cursos de estadística, pero ella tenía 3 cursos de estadística porque ella, antes de ir a la escuela de formación de profesores, fue a la escuela de ingeniería. Entonces sus cursos realmente fueron tomados de una facultad de ingeniería, pero luego se les preguntaba a los profesores por el tipo de cursos de formación profesionalizante o cursos de profesionalización docente, o sea, los cursos que son más allá de la formación inicial, los de formación permanente, formación continua, no sé cómo les llaman en otras latitudes, pero en Colombia les llamamos cursos de formación continua de profesores. Solo 5 de los profesores habían tomado cursos de formación continua, y yo creo que para responder al participante sí es necesario que haya formación continuada, pero no una formación continuada como un momento histórico particular en la formación del profesor, sino que se entienda como una formación continuada, que no es, digamos, un curso que va de enero a junio, sino que eso sea una formación continua para que ayude al desarrollo profesional del profesor y para que se pueda desempeñar con éxito en su labor, porque finalmente la idea es que el profesor reflexione sobre su práctica para que sus prácticas puedan ser transformadas, porque si no volvemos a lo que hemos discutido con anterioridad. El profesor podría tomar muchos cursos de profesionalización, pero si esos cursos de profesionalización se quedan allí para el profesor y no son capaces de transformar la práctica educativa, entonces ahí estamos teniendo una dificultad muy grande. Gracias, doctora. Es cierto lo que comentas. Creo que la estadística requiere de fomentar más ese fomento específico del estudio de la estadística, y sin lugar a duda, bueno, creo que es importante manejar la didáctica de la propia estadística. Doctora. Vamos a continuar con una pregunta de Adriana Magallanes, que es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Ella nos pregunta, estimada doctora, ¿podría referenciar alguna experiencia de enseñanza en la que se brinden detalles de la planificación y ejecución de la misma, y donde la experiencia esté basada en la concepción de la estadística como herramienta para comprender y ser ciudadanos críticos? Yo creo que lo que está pidiendo Lucía es un ejemplo de cómo tú desarrollas esta concepción, esta nueva concepción de la estadística. Lo que es cierto, que estaba pasando a través de la MCU, Bueno, con respecto a esa pregunta, yo tengo un ejemplo que desarrollamos precisamente con una de las profesoras participantes del programa de formación. Ella notaba la dificultad que tenían los estudiantes como para estar lejos de sus teléfonos celulares en la clase de estadística. Entonces ella usó este problema como un detonante para incluir a los estudiantes como en procesos de trabajo empírico, y con los estudiantes se desarrollaron, los mismos estudiantes desarrollaron preguntas para responder a una pregunta estadística que ellos mismos se plantearon. Entonces ellos querían estudiar empíricamente en la clase si había ciberdependencia en los estudiantes y si había alguna diferencia entre los estudiantes varones y los estudiantes mujeres.
de esa clase. Entonces miren que ya en la sola pregunta hay una condición de comparación de grupos. Ellos tenían que desarrollar instrumentos para recolectar datos que les permitieran hacer esa comparación empírica entre hombres y mujeres, y eso ya desató pues todo un proceso investigativo. Como todo proceso investigativo no fue exitoso al principio, incluso los estudiantes, sus primeras preguntas para el instrumento de indagación eran tan poco precisas como decir por qué existe ciberdependencia. O sea, con esa pregunta ni siquiera ellos iban a poder atacar el problema empíricamente. Pero lo interesante aquí es que involucrar a los estudiantes en procesos de investigación les da a ellos muchas herramientas de exploración, y también pueden pasar por todo ese ciclo de investigación del que habla Chris White y Maxim Frankl, que los estudiantes tienen que empezar con una pregunta, con un problema. Ese problema es el que los tiene que llevar a una producción de datos. Si esos datos que se produjeron no tienen relación con el problema, pues tienen que volver al problema y producir otra forma, diseñar otra forma de producción de datos. Entonces es como un ciclo de investigación que avanza, pero no en forma lineal, sino que los estudiantes tienen que ir yendo y viniendo en términos de esas decisiones del ciclo investigativo. Entonces, para responderle a la colega argentina, es intentar hacer estos procesos de investigación empírica que hacen los estadísticos de profesión, tratar de imitar eso en el aula de clase, porque si vamos a la vida de un estadístico de profesión, eso es lo que hace, o sea, resolver problemas reales, pero en la clase queremos resolver otro tipo de problemas. No sé si de pronto me pueden colaborar con una imagen que tengo allí guardada para intentar ilustrar lo que quiero decir. Muy bien, esa era la imagen que quería mostrarles. O sea, en esta analogía, la pintura de arriba casi que usa los mismos colores de la pintura de abajo, pero en la pintura de abajo es como se nos presenta el conocimiento en la vida real. O sea, todo es caótico, hay un desorden. Es básicamente el investigador el que tiene que tomar esas decisiones empíricas. En la escuela todo es limpio, claro, pulcro, los problemas son absolutamente bien definidos, no hay posibilidad de equivocación. Todo tiene una única respuesta. Entonces la invitación que yo hago es intentar alejarnos un poco como de esa estructura tan perfecta que tiene la escuela, para que nos vayamos a esa estructura imperfecta del mundo, porque el mundo es imperfecto, y si nosotros no le damos a los estudiantes la posibilidad de explorar esa imperfección del mundo, ellos vendrán a la escuela y pensarán que hay dos mundos, uno perfecto y otro imperfecto, y la idea es que ellos se vinculen en el mundo con las herramientas que le da la escuela. ¿Sabes qué es lo peor de esta imagen que nos das? Es muy bonita y nos refleja muy bien la diferencia entre la escuela y el mundo real, pero no nada más el mundo real resulta más caótico para el estudiante, sino también más divertido. Entonces prefiere ese mundo real, aunque no tenga orden, aunque no esté tan vinculado con la escuela, a quedarse muchas veces en la escuela. Muchas veces es nuestro gran reto, cómo vincular este desorden con que hay en el mundo real, con ese orden que se presenta en la escuela. Muchas gracias por esta contestación, Lucía, que nos ilustraste muy bonito. Gracias, sí, definitivamente creo que la imagen, como dicen por ahí, es mucho mejor que las palabras que se pueden decir, pero a mí me surge una pregunta también. ¿No será que nosotros queremos darle al joven la imagen de un mundo real cuando no lo es en el aula? Me quedo con esa pregunta, ¿no? Tal vez nosotros no queremos acercarlo a esa irregularidad y estamos empecinados en mostrarles un mundo que es una escuela,
que es pulcra, limpia, como tú lo mencionas, real, y que en realidad pues no lo es. Pero a lo mejor creo que está mucho en nosotros. Gracias. Pero es que también es más difícil. Por supuesto que también es más difícil, también es más compleja. Entonces, llevar eso al aula nos ocasiona también un choque a nosotros como profesores. O sea, ¿cómo vamos a llevar todas esas dificultades? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Qué va a pasar? Es algo que también ocurre. Entonces es más fácil llevar los colores separaditos. Bonito, claro, arregladito, para que no haya ningún problema, por supuesto. Sí. Por eso decía, yo me quedo con esa pregunta, si nosotros, por esa facilidad que mencionas, no es que queremos dar ese bonito real, ese orden dentro de una escuela, y tenemos miedo a correr el riesgo de salir y enfrentar a los jóvenes con ese desorden, con esa gama de colores que a veces es más fácil tenerlos así que mezclados, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con otra pregunta, doctora. Más allá estamos del CEC Campeche nuevamente, y con la maestra Cubillas, la doctora Cubillas en este caso. Más allá de agradecerte lo que has compartido en sus documentos y todo lo demás, ella nos hace una pregunta muy concreta, es de si conoce, ¿cuál es el conocimiento que requiere un estudiante para transformar dicha información en estadística, y si existe un modelo en específico que facilite la alfabetización? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que me lleva a conectarme con un artículo que recientemente fue aceptado para la revista Yupana. En este artículo yo hago un planteamiento de las investigaciones estadísticas en el aula de clase, y ahí lo que muestro es esto que hemos venido conversando, cómo vincular ese contexto con esos procesos de investigación en contextos reales, en contextos pertinentes para el estudiante, le da las dos dimensiones al estudiante, o sea, una formación disciplinar que es necesaria en la estadística, pero también una formación ética, política y social que todo ciudadano necesita. O sea, es que nuestros estudiantes aprenden estadística, pero ellos cuando van a la sociedad van a ser ciudadanos. Entonces, que esa formación estadística que nosotros trabajamos con ellos en las aulas de clase, por lo menos sean herramientas para que ellos se enfrenten como ciudadanos informados al mundo. Entonces, debe estar muy pronto a salir el artículo, se llama Investigaciones Estadísticas en el aula de clase, una perspectiva crítica, que muestra que no solamente nosotros trabajamos el conocimiento disciplinar, sino que esas investigaciones estadísticas pueden ser un dispositivo muy importante para los estudiantes, también para ser formados como ciudadanos y como miembros de una sociedad en la que no solo son espectadores, sino que participan como miembros de esa sociedad y que tienen que aportar a esa transformación de la sociedad. Uh-huh. Sí, muy interesante esta reflexión tuya. Estaremos esperando ese artículo, y claro que también si nos los quieres venir a narrar aquí, también te lo podemos aceptar, Lucía. Sobre este interesante tema. Tenemos una pregunta de Armando Albert, del Tecnológico de Monterrey, que, bueno, en primera instancia te felicita, Lucía, por tu participación. También nos felicita a nosotras, Isabel. Gracias. Dice, es cierto que como maestros aún tenemos mucho que mejorar para lograr desarrollar en nuestros estudiantes el pensamiento estadístico, pero no todo se restringe al profesor, sino también a sus directivos y a la sociedad misma. ¿Qué tipo de intervenciones se tendrían que hacer para que la sociedad e instituciones educativas impulsen y den más importancia a la formación de profesores y lo que ofrecen a sus alumnos? Y te manda muchos saludos, Lucía, es Armando Albert. Saludos también, Armando. Armando siempre me hace preguntas muy difíciles. Bueno, en relación a esta pregunta,
pregunta. Yo creo que no solamente las responsabilidades de la escuela, creo que también las instituciones de manejo estadístico, digamos, estatales, tienen mucha responsabilidad. Yo no sé cómo se llama en México, pero nosotros tenemos aquí agencias de manejo estadístico, que son, por ejemplo, las agencias que llevan la estadística sobre población, sobre accidentalidad, sobre indicadores de empleo, de pobreza. Yo creo que estas agencias también tienen mucha responsabilidad, porque como lo hemos hablado en el transcurso de la charla, la estadística no es solamente para desempeñarse en la escuela, sino también para desempeñarse como un ciudadano y un miembro de la sociedad. Entonces, estas agencias sí tienen mucha responsabilidad, y yo creo que mientras más divulgación haya de estas estadísticas, pero no solamente como datos planos, sino para cuestionar esas inequidades sociales, eso también va a contribuir a que los estudiantes y la comunidad en general, porque estas estadísticas no solamente llegan a los estudiantes, también llegan a la comunidad. Entonces, para que sean mucho más críticos en este sentido. Me hace recordar, Lucía, algo que veníamos comentando José Luis Torres y yo sobre los medios de información, los periódicos, los noticiarios, sobre todo ahorita que nuestro país está pasando por unas elecciones un poco complicadas en diferentes estados, cómo los medios manejan la información estadística, cómo la transgiversan, cómo, para empezar, todos los candidatos ya se proclamaron vencedores, cuando no tienen todavía ese dato, todavía no tienen completa seguridad, y todas las interpretaciones que se hacen. Yo creo que también sería un compromiso también dentro de nuestra sociedad, y que cuidar qué tipo de información se maneja en los medios, qué tipo de información estamos procurando. Esto yo creo que también va aunado con la cultura. Si bien es cierto, nuestras instituciones tienen una fuerte responsabilidad sobre la formación de los profesores, también nuestra sociedad como tal tiene una fuerte responsabilidad. Esto también volvemos a otro círculo, porque si bien es cierto, las experiencias de los profesores son malas, y digamos sus malas experiencias condicionan su enseñanza, pues también en otras profesiones sus malas experiencias sobre la estadística también condicionan la forma en la que ven la estadística en los medios, en la vida real. Entonces, no nada más es preocupante por los profesores en sí mismos, pero también es preocupante porque otras profesiones están malinterpretando y están difundiendo información negativa. Entonces, yo creo que ahí también una educación nos favorece también en diversos medios, no nada más dentro de la misma, digamos, profesionalización, dentro de la misma formación docente, ¿no? Así es, coincido con lo que dices. Es cierto, a veces lo que escuchamos en los medios, en los periódicos, va más allá de lo que la estadística quiere decir. Mucho se ha hablado del abuso que se hace acerca de la estadística como parte de la ciencia, como el estudio de los datos, y bueno, no es una cuestión muy lejana, lo hemos visto, siempre se ha manejado ese mal manejo, pero creo que, como dice Blanca, es importante el estudio, el saber, el conocer, el tener esa posición crítica de decir, bueno, qué tan cierto o qué tan estamos alejados de la realidad de lo que está sucediendo. Creo que es importante ese manejo estadístico, ¿no? Uh-huh. Bien,
continuamos con una última pregunta que me da mucho gusto porque proviene del medio superior. En este caso es de la maestra Guillermina Ávila del CECIT número 11, y más allá de darte las gracias y por compartir y felicitarte por lo que has hecho, tiene dos preguntas que a lo mejor podrían ser resumidas en una. Dice: ¿cómo se debe enfocar la formación de los profesores para la transformación de la práctica docente en la cultura de la estadística? Y la otra dice: ¿cómo se puede involucrar el estudio de la estadística en el área de la física para lograr una mejor comprensión en el estudio experimental? No, sí. Bueno, Guillermina Ávila, muchas gracias por esta pregunta. No creo que pueda ser muy exitosa al responder la segunda parte porque no he tenido mucha experiencia trabajando la estadística para físicos, pero sí he tenido experiencias con niños de primaria trabajando fenómenos físicos, y básicamente el mismo modelo de investigaciones estadísticas en el aula ayuda mucho porque vuelve a los niños investigadores estadísticos. Yo les comentaba a Blanca y a Isabel en una conversación pasada que, por ejemplo, para niños de primaria yo he trabajado con situaciones en las que a los niños se les presenta un caso de misterio. Hay un ladrón que se llevó unos chocolates, pero lo único que dejó el ladrón fue una huella. Entonces vamos a recoger datos de este salón para saber si este salón tiene algo que ver con ese ladrón. Entonces los niños tienen que diseñar su sistema de recolección de información. La huella tiene una medida. Cuando los niños recogen los datos de su salón de clases, ven que esa medida ni siquiera está dentro de la distribución que se recoge. Entonces ellos ya tienen, solamente con ese modelo empírico muy sencillo, que es una distribución de frecuencias, los niños ya tienen elementos para decir si esa huella tiene algo que ver con su salón de clases o no. Entonces yo creo que de pronto por ese lado podría trabajarse el asunto. Lo que pasa es que ya para física de un nivel diferente yo no he tenido la experiencia. Y la otra parte de la pregunta de cómo la formación del profesor puede ayudar a impactar su práctica. Apenas estamos explorando esa parte. El artículo de 2017 que leímos para este encuentro es un ejemplo de formas que pueden ayudar al profesor a impactar su práctica. Pero hay formas que realmente no impactan su práctica. O sea, la investigación ha mostrado que cuando los profesores asisten a programas de formación masivos, por ejemplo, donde no hay nadie que les ayude a monitorear, a reflexionar sobre lo que hacen, a cuestionar si lo que hicieron está acorde a lo que se esperaba. Mejor dicho, cuando los profesores están solos en su práctica diaria de clase, es muy difícil que ellos puedan hacer esa metacognición. Por eso el trabajo en comunidades es muy importante, y por eso yo resalto pues como la estrategia metodológica que nosotros utilizamos en ese artículo de 2017. O sea, fue un trabajo en comunidades de práctica. Todos los profesores participaban con asuntos de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su necesidad. Todos traían, todos comentaban con respecto al trabajo de los otros. Y esto, además de trabajar como asunto metacognitivo, también ayuda a fortalecer relaciones de colegaje, porque todos los profesores de este programa de formación tenían la misma necesidad, sabían que no habían aprendido estadística de la mejor manera y estaban abiertos a aprender estadística de formas más vinculantes. Entonces también forma relaciones de camaradería.
Gracias, doctora. Bien, pues el tiempo, como siempre, es el que nos acaba de decir que esto se ha agotado. Desde luego la plática ha sido muy enriquecedora y seguimos seguir reflexionando acerca de lo que tenemos que hacer, los retos que nos deja, sobre los cambios que tenemos que hacer como docentes, que tenemos que implementar dentro del aula. Y bueno, te invitamos que nos des unas conclusiones acerca de esta plática, no dejando de lado todo lo que nos dejas de tarea para seguir pensando, seguir en qué hacer, cómo involucrar a los estudiantes, al aula, a los demás colegas, como dices, al colegiado que tenemos en nuestro entorno, en nuestras diversas instituciones, que sin duda, bueno, debe de ser un trabajo de manera conjunta, que involucre a más docentes para que podamos de alguna manera llegar, como mencionábamos al inicio de la plática, a mayor cantidad de docentes, que vayamos en la misma idea, con la misma intención de hacer que el pensamiento estadístico tenga otra finalidad y que sea mucho mejor sobre todo para privilegiar en los estudiantes ese aprendizaje. Te agradecemos mucho y te invito a que nos hagas unas últimas reflexiones acerca de esta interesante práctica. Muchas gracias, yo también he disfrutado mucho esta plática con ustedes. Quisiera cerrar con 3 reflexiones y la primera es que cuando pensemos la formación de profesores, pensémosla vinculada con la práctica del profesor. De lo contrario, seguiremos reproduciendo esos formatos de formación de profesores que la historia nos ha mostrado que no han sido muy exitosos, que forman al profesor en cualquier competencia, en la competencia disciplinar, en manejo de un software, pero la práctica del profesor queda intacta, como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, los programas de formación realmente necesitan ese vínculo del profesor con su práctica diaria. Otro aspecto necesario en los programas de reflexión es esa reflexión del profesor con su propia práctica, y ojalá en lo posible que tenga otros colegas con los cuales reflexionar sobre su propia práctica, porque lo que vimos en el programa de formación que les narramos en el artículo de 2017 es que los profesores, cuando encuentran pares que tienen sus mismas tensiones y sus mismos problemas, se sienten mucho más tranquilos y dicen, bueno, quizás este es un problema que muchos tenemos y vale la pena explorarlo. Entonces, la reflexión es un asunto absolutamente necesario en la formación de profesores. Y el otro asunto con el que quisiera terminar es que no nos olvidemos del contexto, porque realmente la estadística es una de las ciencias que tiene el lujo de estar vinculada en un contexto. Entonces no lo olvidemos, porque es el contexto el que le da sentido a la estadística. Esas serían pues como las reflexiones con las que quisiera terminar esta charla. Muchísimas gracias Lucía, por esta interesante plática. A tus 3 reflexiones yo añado una más, que es la preocupación en sí misma por la formación docente. El meternos realmente en esa difícil práctica, porque es muy fácil criticar cómo se enseña, es muy fácil estar diciendo cómo no se debe hacer, pero es muy complicado meterse a la formación docente, a realmente hacer un acompañamiento al profesor, hacer un programa de formación que realmente les ayude. Entonces yo también impulso por ese lado. Y también hay una cosa más, es que si bien como Lucía nos platica las experiencias de la escuela marcan el quehacer del profesor, pues también marcan el quehacer de otras profesiones. Y a la larga esas profesiones hacen que la estadística se vea como algo negativo o como algo en lo que no podemos creer, en lo que podemos manipular, que no podemos trabajar con ellos. Entonces, muchísimas gracias Lucía por esta interesante reflexión alrededor de la formación docente, no nada más de la formación docente en estadística, sino en general.
Y a ustedes, profesores, pues los invitamos a nuestra siguiente sesión, que va a ser... muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo, y nuestra siguiente sesión, que será la número 97 y que nos va acercando cada vez más a la sesión número 100, y que será, sí, ya estamos próximos a la sesión número 100, que será el 5 de julio, y nuestra invitada será Mónica Villarreal con el tema La voz docente como productor de conocimiento. Los invitamos a esta última sesión, a esta siguiente sesión del Repensar las Matemáticas, y a que continúen estando con nosotros en este interesante seminario con más diálogos entre la investigación y la docencia. Muchísimas gracias.